Hola, buenas, bienvenido a este 2025, estimados amigas y amigos que hoy ven AzoTV. Hoy traemos un espectacular tema sobre estas perspectivas socioeconómicas que nos esperan en este 2025. Y para esto hemos traído a un experto en el tema que hoy pues queremos presentar, a don Enio Rodríguez. Muchísimas gracias, don Enio, por hoy acompañarnos para poder abordar todos estos temas e inquietudes que tenemos, no solo en asociaciones solidaristas, sino también inversionistas, cooperativas, ciudadanos, de qué va a pasar este 2025. Estamos abriendo el primer programa del 2025 con don Enio Rodríguez. Bienvenido, don Enio. Muchas gracias, Karen, por la invitación y un gusto de compartir con vos y con todos los amables, las audiencias por los distintos canales que se transmite este programa. No, bienvenido a usted, más bien muchísimas gracias por este espacio. Bueno, yo quiero presentarles a don Enio. Don Enio es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, doctor en Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, ha sido catedrático de la Universidad de Costa Rica, docente en diferentes universidades importantes de este país y extranjeras también. Fue expresidente del Colegio de Ciencias Económicas y bueno, fue también en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue economista principal de la parte de comercio e integración, que ahora vamos a abordar un poquito ese tema, ¿verdad? Cómo estamos en este 2025 en estos temas. Y bueno, adicionalmente en Costa Rica fue ministro de financiamiento y deuda externa en la administración de Monge y gerente general del Banco Hipotecario, ¿verdad?, de la vivienda durante esta administración también de áreas. También fue director en programas económicos, gerente en Copesa y hoy pues está de director general y vicepresidente académica de la Universidad Fundepos. Y bueno, ha escrito, yo no sé si son 7 libros o más, pero ha escrito muchísimos libros y cualquier cantidad de artículos. Y yo empecé a contar y eran como más de 50 artículos los que don Enio ha escrito precisamente en aras de compartir información, que es tan importante para la toma de decisiones en diferentes organizaciones o decisiones personales de inversión. Entonces, don Enio, todo un orgullo y todo una bendición de tenerlo hoy acá para arrancar este 2025, precisamente para hablar de las perspectivas socioeconómicas que nos deparan para este año. Don Enio, antes de empezar, y bueno, con toda esta presentación académica y todos estos aportes que usted ha hecho al país, a mí me gustaría preguntarle algo, tal vez un poquito fuera de este contexto. ¿Quién es Enio? ¿Qué le gusta hacer a Enio? Cuéntenos un poquito de usted, por favor. Bueno, muchas gracias, Karen. En general yo no hablo de mi persona, pero con gusto respondo la pregunta. Gracias. Entre mis hobbies principales está la pintura. Me gusta hacer retratos al óleo, también manejo acuarela. Wow. Y ese es uno de mis pasatiempos favoritos. He participado en exposiciones de pintura en Estados Unidos, en fin. Es una de mis actividades que son totalmente opuestas al mundo de economista y de académico. Bueno, pero eso no lo sabían, yo creo que algunos, ¿verdad? Qué bonito, porque, ¿verdad? Es un arte y un don también, ¿verdad? Sí, y a estas alturas de mi vida, pues estoy disfrutando ser abuelo y es una experiencia muy linda. Tuve 4 hijos muy lindos y ya tengo 2 nietos también. Sí. Y bueno, mis hijos también le dicen que yo soy el abuelo a perros y gatos, pero eso es como hablan los jóvenes ahora. Ok, pero me imagino que es un abuelo que, ¿cómo se llaman los nietos? Les mandamos un saludo a los nietos. Los nietos no viven en Costa Rica. ¿No viven en Costa Rica? Viven en Escocia. Ah, pero lo van a poder ver porque... Y se llaman Jethro, que ya es un adolescente. Sí. Y Axel,
que es un niño de 2 años. Bueno, saludos a ellos también. Y de verdad que, don Enio, qué bonito compartir, porque a pesar de todas las circunstancias y economías y demás, no dejamos de ser humanos y no dejamos de compartir, en este caso, y por medio de ASO TV, hoy en un hotel precioso, que definitivamente hoy estamos ubicados, y no les había contado, en el Hotel Gran Costa Rica, aquí ubicado en la zona de San José. Esto es un patrimonio nacional, y ahora hablando de arte, definitivamente un patrimonio nacional que se ha embellecido mucho. Tiene que darse la vuelta, definitivamente un muy bello lugar. Don Enio, ya entrando tal vez un poquito en materia de compartir un poco de información de lo que en este 2025 nos depara. Mira, tenemos a un gran expositor con muchas proyecciones, pero escuchamos también, ¿verdad? Por otro lado, a otros economistas, ¿verdad? Y hay como mucha incertidumbre de lo que depara este 2025. Se habla de muchos riesgos, de muchas incógnitas que se perfilan durante este año sobre las principales economías de desarrollo de países como Costa Rica. Incluso se prevé en esa incertidumbre una proyección de que va a haber una desaceleración económica. Entonces, en esta perspectiva de impactos económicos y impactos sociales, podríamos pensar en Costa Rica en este 2025 en mirar una fuerte desaceleración económica de los diferentes indicadores como el poder adquisitivo de las personas, el PIB, inflación, tipo de cambio. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero a nivel general podemos ver que Costa Rica, en lugar de crecer, vaya a decrecer. ¿Cómo lo ve usted? Primero que todo, una dosis de humildad. Los economistas hacemos previsiones o predicciones con base en la información que tenemos en un momento dado. Pero pueden ocurrir otros fenómenos que alteran las tendencias, lo que esperábamos que se produjese. Y la humildad de la profesión debe ser mayor porque hemos visto cómo fenómenos extraeconómicos, probablemente imposibles de predecir, golpean cualquier escenario económico. La pandemia reciente es un buen ejemplo, las guerras, la escasez de granos que tuvimos cuando ocurrió la invasión rusa a Ucrania, son fenómenos extraeconómicos que tienen consecuencias económicas. Entonces, lo primero es reconocer que pueden materializarse eventos de este tipo, eventos de la naturaleza, que pueden impactar las tasas previstas de crecimiento. Entonces, habiendo dicho eso, yo no espero una gran desaceleración del crecimiento. El Banco Central está esperando un crecimiento menor, pero crecimiento al fin para Costa Rica en este 2025. No vemos ni una desaceleración ni tampoco una reactivación robusta. Estamos en un escenario pues similar con los datos a hoy, similar a lo que teníamos en el 2024. Esas serían las tendencias. Ahora bien, tenemos un signo de pregunta importante con lo que vaya a pasar en Estados Unidos luego de la toma de posesión del presidente Trump. Sabemos lo que dijo en campaña, pero normalmente lo que dijo en campaña, cualquier candidato tiene ajustes de realidad una vez que está en el mando. Claro. Vamos a ver qué tal. Y esa parte es muy importante, don Enio, porque estamos hablando sí, de una predicción de lo que está viendo el Banco Central. Como vemos, podemos decir que va a haber un tema muy parecido en comportamiento al 2024, un tema más sedentario, podríamos llamarlo así, tal vez. Pero cualquier circunstancia puede mover la economía, ¿verdad? Es algo lo que usted nos está hoy
transmitiendo y qué podría pasar. Sin embargo, he mirado algunas posiciones interesantes sobre el tema de la inflación, de la apreciación de la moneda en Costa Rica. Entonces, cuando hablamos de la apreciación de la moneda en Costa Rica, miramos la inflación y algunos economistas dicen, bueno, mejor que esté en un 2%, entre más bajo mejor, porque eso le va a dar un poder mayor por la apreciación de la moneda adquisitivo a las personas. ¿Qué opina usted de esto al respecto? ¿Sobre una inflación baja o mejor una inflación alta? ¿Qué es lo que le conviene más a Costa Rica en este momento? El Banco Central habla de una inflación en un rango entre 2 y 4% como el rango meta. Claro. No ha usado todos sus instrumentos para regresar al rango meta. Tenemos ya más de un año, casi 2, nos acercamos, claro, de estar por debajo del 2%. ¿Por qué el 2% o 3% conviene? Yo sí creo, por algo se le define rango meta. Porque la economía funciona mejor con una inflación baja, pero no igual a cero o negativa. Eso permite ajustes de precios, mayor liquidez en la economía y funciona más eficientemente. Cuando entramos en umbrales negativos, como ahora, si bien puede significar un aumento de ingresos reales y estos se distribuyen de manera distinta los beneficios dependiendo del estrato socioeconómico. Recientemente el beneficio de esa inflación muy baja pues ha beneficiado más a estratos más altos que a los más bajos, pero pierde dinamismo la economía. El tener menor liquidez en la economía significa que hay un menor consumo y esto hace que no crezcamos a la velocidad que podríamos crecer. O sea, una inflación muy baja o negativa incide negativamente sobre el crecimiento y por eso yo soy partidario de que la política monetaria debería ajustarse de tal manera que rápidamente nos ajustemos al rango meta que el propio Banco Central definió. Ok, entonces podríamos estar esperando, bueno, ya está bajita, ¿verdad? Como lo hemos visto, se va a mantener así durante el 2025, pero la idea más bien es que se mantenga en un rango de un 3% más o menos. Yo diría que dentro del rango meta, por encima del 2%, podría ser una meta razonable. El Banco Central ya empezó a ajustar la tasa de política monetaria, que es el principal instrumento que tiene el Banco Central para transmitir sus decisiones de política al sistema financiero. Claro. Es una tasa de referencia, para explicarlo, no fija directamente las tasas de interés. Ese mundo donde el Banco Central definía tasas de interés ya no existe, sino que define la tasa de política monetaria, que es una tasa particular del Banco Central, que se espera sirva como indicador sobre todo de tendencia de las políticas para todo el sistema financiero. El Banco Central la está bajando. Esa es una señal de que espera mayor dinamismo del sistema financiero y de esa manera mayor liquidez en la economía para que los precios suban un poquito más y la economía pueda crecer también a mejores tasas. Bueno, y escuchándolo, posiblemente detrás de cámaras muchos entonces estarán preguntando, bueno, si va a haber más dinamismo en la economía, entonces en este caso podríamos pensar, para aquellos que están pensando en comprar un nuevo vehículo o comprar una casa, o cómo se comportarán o solicitar un crédito o hacer una refundición de deudas. ¿Cómo ve usted para el 2025 este comportamiento de las tasas de interés para la solicitud de un crédito? El escenario más probable, y repito, más probable, es que en Estados Unidos continúe las rebajas en la tasa de interés y eso va a depender de factores de la economía estadounidense, el mercado laboral, la tasa de inflación, el dinamismo económico. Esas tres variables principales van a definir si la Reserva Federal baja
más las tasas de interés se queda o suba. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene que tomar en cuenta entre sus decisiones también las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos para que no se desalineen los rendimientos en colones o en dólares. Entonces ahí hay un elemento de incertidumbre. Todavía tiene margen en las condiciones actuales el Banco Central para bajar un poquito la tasa de política monetaria. Yo diría que sí. Podríamos tener tasas más bajas tal vez durante 2025. Dadas todas esas circunstancias que estoy diciendo, podríamos esperar tasas más bajas. Bueno, pero esto tiene otro contrapeso. Ahora bien, los inversionistas, asociaciones solidaristas, entidades financieras realizan inversiones en el mercado. Entonces, ¿qué pasará entonces con la tasa este 2025 en tema de inversiones? Ha bajado muchísimo la tasa para poder invertir en diferentes instrumentos financieros a nivel local. Y entonces, ¿qué podríamos esperar este 2025 entonces para las inversiones en temas de comportamiento de tasas? La primera recomendación es un manejo profesional del riesgo. Buscar rendimientos más altos no siempre es lo que más conviene. Se sabe, esto es una norma general de mercados financieros, que a mayor rendimiento es de esperar mayor riesgo. Entonces esa es una máxima que debemos observar y eso lleva también a necesidad de diversificar las inversiones, el portafolio como le llaman ahora. Sería la cartera de inversiones. Pero, ¿qué buscar en un escenario de tendencia a la baja de inversiones, de las tasas de interés sobre las inversiones, los depósitos a plazo, bonos, etcétera? Yo buscaría en este momento plazos más largos para amarrar mejores rendimientos que si todo el análisis que hicimos anterior es cierto y las tasas van a continuar a la baja, para amarrar mejores rendimientos a mayores plazos. Buscar mayores plazos. Y mayores plazos estaríamos pensando en 2 años, 3 años. Ahí, bueno, viene otra vez el manejo de la cartera de inversiones de acuerdo con el perfil de obligaciones previstas por retiros o jubilaciones y necesidades de liquidez. Entonces, hay también necesidad de proyectar las necesidades de liquidez y dentro de lo que se sabe que son activos que no se van a necesitar en el corto plazo, colocarlos al mayor plazo posible. Mayor plazo posible. Esto tanto para colones como para dólares. Yo haría la misma apuesta en las dos monedas. En las dos monedas, claro. No, entendiendo esto, bueno, y ahora usted opinaba sobre el tema de Estados Unidos. Hemos visto, bueno, con todo esto de las elecciones, ¿verdad? Y ahora la posesión de Trump, hay analistas que prevén que Estados Unidos para el 2025 prevé un tema más sedentario, un tema de empleo y un mercado laboral sólido, pero sí más sedentario en su crecimiento económico también. Ahora usted explicaba que esto repercute o impacta a nivel de Costa Rica porque, bueno, es un socio comercial bastante importante. Sin embargo, por otro lado, vemos una urgencia ahí de recorte de 50 puntos base, más o menos, por parte de la FED. Entonces, y se prevé también que pueda pasar algo en el 2025. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo mira usted esto? Porque esto nos impactaría, ¿verdad? Sería una de las variables que impactaría fuertemente el tema de lo previsto por el Banco Central si la FED sigue bajando en esos puntos porcentuales que se ha mencionado. Ya hubo una baja en el 2024, ahora este 2025 podríamos enfrentarnos a otras. Antes de introducir las variables políticas de la nueva administración Trump, veamos cómo se venía comportando la economía
estadounidenses. En primer lugar, ha mostrado una gran resiliencia, claro, una gran capacidad de recuperación después de COVID y después del proceso inflacionario asociado a la crisis económica del COVID. Estados Unidos ha logrado recuperar tasas de crecimiento y bajar la inflación simultáneamente. Esto es algo difícil de lograr. Los economistas le llamamos a esto aterrizaje suave, estoy traduciendo claro, soft landing, que es cómo lograr bajar una inflación alta como la que tuvo Estados Unidos sin provocar una recesión. Eso es más arte que ciencia. okay. Estados Unidos lo ha venido logrando y eso es lo que genera de base, de entrada, para quien hubiese sido la administración 2025, un escenario de relativa calma, un escenario de crecimiento y con margen para bajar las tasas de interés si no se reactivan presiones inflacionarias. Entonces, introducimos la variable política. El presidente Trump en campaña anunció, y como decía, puede haber un trecho entre lo anunciado en campaña y la realidad. Claro. 3 hechos fundamentales destacaría yo por su impacto económico. En primer lugar, ha hablado de impuestos, significa reducir impuestos, en el caso de Trump, a las personas más adineradas y las grandes corporaciones. Eso tiene un efecto dinámico sobre la bolsa de valores, que inmediatamente reaccionó positivamente, pero tiene una consecuencia fiscal negativa. Vamos a vivir un mundo probablemente de mayor déficit fiscal en Estados Unidos, que eso podría llevar, no necesariamente en 2025, sino en el mediano plazo. Claro. La teoría económica diría que podría afectar al alza las tasas de interés. El otro gran hecho que le dio mucha importancia en la campaña del presidente Trump fue al tema de migración, y está hablando de deportaciones masivas. Desde el punto de vista económico, esto puede tener un efecto inflacionario, particularmente en los bienes agrícolas. Sabemos que son migrantes quienes recogen las cosechas. De no haber esa mano de obra para este tipo de tareas, pues no habría una presión al alza del precio de los alimentos. Ahí veríamos una presión inflacionaria que tendería nuevamente a el tema de las tasas de interés mayores. El tercer gran factor, que eran 3, claro. El presidente Trump ha hablado de un aumento de los aranceles. Eso encarece los productos de importación y las materias primas para Estados Unidos. Si lo implementase en la forma que lo dijo, y aquí de nuevo lo pongo entre comillas porque después la administración le va a decir, mire, tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y México, otro con Centroamérica, vamos a abandonar estos tratados o no, y ahí empiezan las realidades legales y políticas y económicas a matizar. Pero si se implementase, como él lo dijo, aranceles generales al alza, 10%, 20% más para China, nuevamente habría un impacto de aumento de precios en Estados Unidos. Entonces estaríamos viendo suficientes elementos para ver una subida de tasas de interés en el mediano plazo. Wall Street primero digirió la parte de impuestos que le gustó mucho, luego empezaron los analistas a ver el impacto en tasas de interés por estas otras decisiones que podrían ser inflacionarias, y el entusiasmo bajó. Sí, bueno, y esto nos lleva a pensar también que otras situaciones, porque hemos hablado acá del tema de Estados Unidos, que es un socio comercial importante para Costa Rica, pero hay otros temas. Se habla de una guerra en el 2025 o una posible guerra. Se habla de otras situaciones en otros países. ¿Qué otras cosas debemos mirar o tener monitoreado
que podría cambiarnos en la economía o en la parte económica o social en Costa Rica? A partir de mensajes no muy claros, y repito, no muy claros, que dio el presidente Trump, él pareciera partidario de lograr que terminen más rápidamente la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en el Medio Oriente. No especificó cómo. Eso podría significar recrudecimiento en el corto plazo y solución a mediano plazo. No veo un escenario de escalamiento militar mayor con la información actual. Okay. Hay que seguir de cerca el otro foco de interés geopolítico, que es las pretensiones que ha tenido el presidente Xi, lo ha dicho abiertamente, el presidente de China, respecto de Taiwán, que podría generarnos un foco de tensión allá, okay, además del control del mar de China con las islas artificiales que ha construido China y otros elementos que tienen esa zona también en alerta amarilla, y podría ser otro foco de tensión, claro, hacia adelante. Guerras mayores no veo, y déjeme decirle que las guerras actuales, luego del impacto inicial sobre los granos, particularmente de la invasión rusa, no ha tenido efecto en una de las variables claves que muchos temimos, que es el precio del petróleo. A pesar de las guerras, el precio del petróleo ha tendido a la baja y lo vemos estable para 2025, y eso hace que los mercados parecen estar interpretando que las guerras no van a adquirir proporciones tales que afecten precios como el del petróleo y el transporte de bienes en consecuencia. Sí, en el 2024 estábamos muy preocupados, ¿verdad?, del precio del petróleo y cómo eso va a influir, ¿verdad?, también en el tipo de cambio. Pero bueno, viene la pregunta, yo creo que todos están esperando, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio en este 2025? Bueno, ¿Qué podría pasar? El tipo de cambio nos ha venido sorprendiendo desde hace mucho tiempo. Sí. La tendencia a la baja, que ha impactado negativamente a muchas empresas que producen para el mercado doméstico o exportadores cuyos costos han subido significativamente en dólares, y como sus ingresos son en dólares, empresas turísticas, empresas agrícolas, en fin, que han tenido que hacer ajustes importantes de eficiencia y han tenido que enfrentar retos difíciles. Y la tendencia a la baja, pues, no parece detenerse. ¿Cuánto de esto es impacto de políticas del Banco Central? Es una de las discusiones abiertas. Claro. Lo que sí es cierto es que para prevenir que ingresen capitales con objeto de apostarle a la revaluación del colón, que los ha habido, que baje la tasa de política monetaria es importante para estos movimientos especulativos. Hay una variable que en cuentas nacionales se registra como otras transacciones en divisas, que son transacciones en ventanilla de los bancos, claro, en donde no queda muy claro el origen de los recursos. Algunos han dicho que eso es evidencia de lavado. Es difícil porque no tenemos la evidencia de decir una cosa o la otra, pero en fin, es cierto que la afluencia de divisas al país es fuerte, y parte de la explicación es un factor estructural. La economía costarricense cambió, no depende ya de productos agrícolas de precios variables, sino que tiene un sólido sector exportador en implementos médicos, tiene un potente sector turístico y en general las zonas francas, que generan un flujo estructural, sí, independiente de otras condiciones, permanente a el país, y eso es parte de la explicación de lo que ha pasado con el tipo de cambio. Sí, no, definitivamente, pues
Hemos hablado de algunas perspectivas, algunas positivas, otras no tan positivas, pero llenándonos de positivismo para este 2025, porque así queremos empezar este año. Qué bonito o qué cosas importantes en la economía y en la parte social en Costa Rica podríamos esperar para este 2025. Bueno, si mantenemos tasas de crecimiento económico positivas, eso es ganancia. Nada impacta más la pobreza y el ánimo de los costarricenses que una recesión. Claro. Y hemos podido sortear la crisis de COVID, que logramos salir de la crisis muy rápidamente, muy fuertemente. Fue decisivo el comportamiento del Banco Central con el manejo no solo de la tasa de política monetaria, sino que incluso echó mano de otros instrumentos menos usuales e incluso menos ortodoxos de financiamiento directo, el uso de los depósitos en el Banco Central, en fin. Y eso significó que repuntamos, tuvimos un pico inflacionario y nuevamente el Banco Central reaccionó oportunamente. Así es que hemos pasado por donde asustan. Escenarios así de difíciles no los vemos, de tal manera que la política económica puede manejarse con menor nivel de estrés y tengamos, ojalá, un crecimiento superior a lo proyectado por el Banco Central, lo cual está dentro de lo posible. Bueno, como vieron, podemos ya tener algunas proyecciones para el 2025 importantes. De verdad, muchísimas gracias, don Enio, por este espacio que nos ha brindado y invitarlos a monitorear todos esos detalles, ¿verdad?, que usted hoy nos comparte, a asesorarse. Creo que es importante, ¿verdad, don Enio?, asesorarse bien para esa toma de decisiones. Y bueno, este espacio hoy es gracias a ASO TV y gracias a don Enio, que hoy nos comparte precisamente algunos tips para estar nosotros monitoreando tanto las inversiones, los créditos, la política monetaria y bueno, todos los aspectos que esperamos para este 2025. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar acá atentos. Espero que toda esta información sea de mucho provecho y de mucho conocimiento y aprendizaje para la toma de decisiones. Nos vemos pronto. Es un gran placer recibirlos en el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton. Este gran hotel, ubicado en el centro de San José, tiene 94 años de historia. ¿Por qué? Porque ha sido patrimonio histórico y fue de los primeros grandes hoteles en Costa Rica. Hoy en día, como parte del portafolio Curio Collection by Hilton, que tiene presencia en más de 125 países, es un hotel espectacular en pleno centro de Costa Rica. Por lo tanto, invitamos a turistas nacionales, extranjeros y personas que vengan a visitar y conocer este maravilloso hotel, que además de ser patrimonio histórico, está totalmente remodelado. Tiene todas las ventajas, todos los servicios, todos los beneficios para una gran estadía y todo lo que el hotel puede ofrecer en la hospitalidad. Nuestra cadena Hilton, que tiene también 105 años de historia en el mundo, se caracteriza por eso, por brindar hospitalidad, tratar a sus huéspedes de una manera maravillosa y sobre todo atender con la calidez que caracteriza a Costa Rica. Bienvenidos al Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, estamos a sus órdenes.